Bueno, hola a todos. Em, Espero que estén acá. Y bueno, soy Agostina, Agostina Mileo, también la Barbie científica en las redes. Y hace unos años que vengo estudiando el tema de la menstruación desde distintas perspectivas. Yo soy comunicadora científica, entonces todo empezó buscando evidencia sobre distintos métodos de gestión menstrual y a través de eso fui haciendo un camino bastante interesante, bastante arduo, en el que fui viendo desde distintas perspectivas, de distintas disciplinas, cómo se trataba el tema. Por favor, los que ahí veo que se van sumando, alguno pónganme en un comentario si se escucha bien, si me ven bien. Y bueno, como les decía, hace tiempo que, que vengo estudiando el tema. Y hace unos meses tuve el gusto de lanzar junto a Economía Feminista la campaña Menstruación. Es un poco difícil pensar en explicar una campaña siendo una sola persona, porque la verdad es que es un trabajo en equipo. Y bueno, hay un montón de gente que tampoco participa de la campaña, pero que uno vino participando, porque digamos, el conocimiento se construye entre un montón de personas y la gente, digamos, va sumando. Hay un montón de gente que estudia el tema, de las que también se nutre la campaña. Pero bueno, voy a tratar de, en esta primera parte, explicarles, contarles un poco cómo surgió, qué venimos haciendo, cuáles son nuestras ideas, cuáles son los ejes en los que trabajamos. Y después, bueno, escucharlos un poco, si pueden ir dejando comentarios mejor, porque tal vez algunos conocen, algunos vienen leyendo, otros no, así me concentro más en lo que quieren saber y en lo que quieren escuchar que en repetirles cosas que por ahí ya vienen viendo. Bueno, menstruación, como les conté, es un trabajo en equipo, como todo trabajo en equipo, tiene un montón de componentes, algunos más escépticos o al revés, más, no sé, místicos, dirían que surgió a partir de que de repente se alinearon los planetas. Yo creo que, nada, creo en la construcción social del conocimiento y me parece que de repente hay una especie de masa crítica en la que el feminismo se está empezando a encargar de pensar en la menstruación y de pensar en las desigualdades que origina la menstruación, porque es una cuestión que tiene mucho que ver con ciertos cuerpos. Quienes menstruamos somos en general mujeres o varones trans, tal vez en bueno, la diversidad corporal. Hay otras personas que no se identifican ni como mujeres ni como varones trans que también menstruan, pero digamos que las personas que menstruamos somos ciudadanos de segunda, por así decirlo, o no somos el sujeto hegemónico de esta cultura, varones heterosexuales, blancos, eh, cis. Así que hay algo que esos cuerpos producen o tienen que también se asocia con nuestra condición como individuos sociales. Entonces ahí hay algo muy interesante de pensar que tiene que ver con un montón de interacciones, porque es un cuerpo funcionando biológicamente, funcionando anatómicamente, pero que también se inscribe en una cultura que le da significado a eso que le sucede. Entonces, de repente, no solo en Argentina, sino en un montón de países, se está empezando a tener en cuenta el tema y en el paro del 8 de marzo, de repente se empezó a notar que era un reclamo necesario, que así como cuando reclamamos por nuestra salud, que hoy es también un día de visibilización de temas de salud de las mujeres, se visibiliza la necesidad de tener aborto legal, seguro y gratuito, también tiene que visibilizarse que la menstruación es un tema que afecta nuestra salud y nuestro acceso a los espacios sociales. Entonces, bueno, esto que es súper complejo, que tiene digamos, un montón de componentes, nosotras decidimos organizarlo en tres reclamos. Vamos a partir de la base
que es que la menstruación es algo que no puede evidenciarse. Está mal que el cuerpo menstrual sea evidente. Y esto, digamos, tiene su pináculo, su ejemplo paradigmático, digamos, se puede ver muy claramente en que está vedada la mancha. Si yo me mancho con menstruación, bueno, ustedes ahora que me ven, que nos estamos conociendo más entre 50.000 comillas en persona, digamos, ven una mujer que probablemente esté en edad fértil, eh, que, digamos, se nota que tengo acceso a mi nutrición, a comida, a un techo, digamos que lo más esperable es que menstrue. Sin embargo, si me mancho con menstruación, no puedo habitar el espacio público. Este hecho nos obliga a comprar productos de gestión menstrual. No es opcional gestionar la menstruación o no. Entonces, acá viene nuestro primer reclamo, que es la quita del IVA a estos productos. La quita del IVA, ¿por qué? Porque si es obligatorio comprarlos, son productos de necesidad básica. Y las mujeres, en Argentina, ganamos en promedio 27% menos que los varones. Y en el mundo en general, ganamos menos. En distintos lugares tiene distintos valores, la que llamamos brecha salarial. Entonces hay una obligación de compra de productos con sueldos menores. Eso ya nos hace más desiguales. Después, por otro lado, lo que planteamos es la distribución gratuita de estos productos para mujeres. Cuando digo mujeres, por favor, pensemos en el sujeto político, después lo voy a aclarar, pero no estoy hablando de biomujeres o de mujeres cis, sino de personas que menstruan, solo que digo mujeres. Ahora, en breve voy a aclarar qué es esto del sujeto político y por qué digo mujeres, pero no es un tema de exclusión, sino una elección bueno, nada, como dije, lo voy a explicar después. La distribución gratuita, porque, bueno, como decimos, hay una obligación de comprar productos con sueldos menores, pero ahí ya yo estoy asumiendo un sueldo. ¿Qué pasa con las mujeres que no lo tienen? Con quienes se dedican al trabajo doméstico no remunerado, quienes están desempleadas, quienes son niñas y no trabajan y no tienen el dinero para comprar estos productos. Acá hay una cuestión que, como decíamos, si la mancha no me deja habitar el espacio público también muchas veces es, primero, mi fuente de ingresos, o sea, ir al trabajo. Si yo no tengo manera de comprar productos de gestión menstrual, no puedo ir a trabajar y mancharme, y hay muchos empleos que, digamos, yo percibo ingresos por el día. Entonces voy a perder ese día de trabajo y no voy a poder ir o me van a echar porque falto 3 días por mes, etcétera. Más en trabajos en situaciones informales. Las mujeres solemos tener más empleo en situaciones informales por un montón de cosas también. Que bueno, en la página de Economía Feminista la pueden ver, pero digamos, las mujeres somos más propensas a las situaciones de trabajo informal, que es el trabajo en negro, etcétera. Y por otro lado, bueno, hay un espacio que es un espacio, digamos, regulador o de alguna manera igualador de las condiciones sociales, que es la escuela. Y si yo me mancho, es muy difícil que vaya a ir a la escuela. Y en tercer lugar, el otro reclamo que hacemos es por datos e investigación. Y acá un poco se junta todo. Cuando yo digo que hay chicas que faltan a la escuela, en todos los estudios de caso aparece esto, aparece eh, un, no sé, chicas que dicen que no van, aparece de repente a partir de la edad de la menarca, de la edad de la primera menstruación, una baja en la atención escolar. Aparecen un montón de factores que nos indican que hay algo que relaciona la menstruación y el ausentismo escolar. Sin embargo, cuando veo los distintos, digamos, los distintos
estudios y las distintas relaciones entre por qué se falta y si dan productos de gestión menstrual o no, ya digamos, los indicadores terminan siendo como muy dispares. Parece ser que la combinación entre una charla o la educación sexual que hable del tema de manera directa y que explique los distintos métodos de gestión menstrual combinado con la distribución gratuita es la mejor manera de terminar con el ausentismo escolar. Pero como les digo, yo no tengo estadísticas directas. Lo mismo con el tema de los tampones y las toallitas, que parece que fueran el único método posible para gestionar la menstruación. Es el único que se publicita, es el único, digamos, que está en los supermercados, ni se habla de que hay más opciones. Es bueno, estás menstruando, ponete un tampón, ponete una toallita. Muy digo que no hay nada más que hacer, no hay nada más que decirle a una chica que acaba de menstruar. Y acá, digamos, en esta poca opción aparece la falta de información y hay cuestiones que tienen que ver con los tampones y las toallitas que son los químicos que se utilizan para tratarlos, para que sean blancos, en general es cloro, y la exposición por vía vaginal en largo plazo a estos productos. Los estudios que se tienen lo que hacen es tomar un tampón, una toallita y medir la concentración de dioxinas, de furanos, de sustancias que son cancerígenas o tóxicas y te dicen está por debajo del nivel permisible. Perfecto, es un dato. Pero yo necesito saber qué pasa si ese poquito entra por vía vaginal a mi cuerpo durante 40 años de mi vida. Eso no lo sé. Y por ejemplo, algo que se podría empezar a hacer, que sería bastante sencillo, sería cruzar bases de datos de historias clínicas con bases de datos de ciertas enfermedades. Por ejemplo, si a mí, cuando voy a mi consulta ginecológica, me preguntaran qué método de gestión menstrual utilizas, yo sabría cuántas mujeres que usan tampones terminaron teniendo cáncer de cuello de útero, por ejemplo. Y eso no lo puedo saber. Y eso está muy arraigado en la práctica médica. Parece que no fuera relevante qué método de gestión menstrual usamos. Y después, cuestiones como estas, el ausentismo escolar. ¿Cuántos días faltan las chicas a la escuela por estar menstruando? ¿Cuántos días faltan las mujeres al trabajo por estar menstruando? ¿Cuántas hay que no lo pueden comprar? Un montón de cosas, índices de pobreza, los índices de pobreza en Argentina, por ejemplo, no están desagregados por género. Yo no sé de la gente pobre cuántos son mujeres, cuántos son varones. Y bueno, como digo, el tema del sujeto político, ¿por qué me estoy refiriendo a mujeres? ¿Por qué todo el tiempo estoy hablando de mujeres? Es porque los pocos datos que tenemos son sobre poblaciones femeninas cis. No tengo, o sea, tengo pocos datos sobre poblaciones femeninas cis, menos tengo sobre varones trans que menstruan o sobre otros cuerpos diversos que menstruan. Entonces, hoy por hoy, al presentar una campaña, al hacer reclamos, al basarnos en datos, al tener la evidencia que tenemos para mostrar que esto no solo es justo, sino que es justo por un montón de cuestiones. O sea, no es justo en términos morales y nada más. Yo para saber que esto es justo tuve que hacer un montón de relevamientos y tuve que recabar un montón de información que en la página la pueden ver. Tampoco los quiero aburrir con datos, sino más bien generar una charla y contarles un poco cuáles son nuestros ejes de trabajo. Eh, y, digamos, ahí me faltan personas que menstruan. Y sobre todo esto, no todas las personas que menstruan son mujeres, ni todas las mujeres menstruamos. Em, Así que bueno, la campaña de menstruación tiene estos tres ejes, que son la quita del IVA, la distribución gratuita y el pedido de información, investigación y datos fidedignos.
Ahí volví. Perdón, se cortó. Eh, ¿Ahora me ven bien? Bueno. Eh, y retomo un poco porque se cortó y veo que se sumó gente. Eh, los tres ejes son quita del IVA, distribución gratuita e información y datos. Para poder decidir los métodos de gestión menstrual que queremos, que más se adaptan a nuestras necesidades, que son más saludables. Eh, Esto es menstruación. Nosotras hemos decidido hacer una colecta permanente en la que quienes crean que esto es justo y quieran ayudar, pueden acercar productos de gestión menstrual. Están todos los puntos de distribución en nuestra página y estos, bueno, nada, van a ir hacia personas que los necesitan, que no los pueden comprar. Y por otro lado, estamos muy contentas, ya salieron 5 proyectos de ley para la quita del IVA a nivel nación y 4 proyectos provinciales para la distribución gratuita. Esto es más o menos la campaña. Ahora voy a ir sobre algunos puntos que están discutiendo y voy a leer algunas de las preguntas que me fueron llegando. Por favor, tengan un poco de paciencia. Si quieren hacer preguntas, así no me las salteo. Ahora respondo algunas y después otras, pero bueno, vayan preguntando. Veo que algunos hablan de los días para faltar, de que no se nos dan en el colegio o en el trabajo licencias por menstruación. Yo, bueno, estuve estudiando particularmente las licencias por menstruación que se van a dar a nivel laboral, que se están volviendo a discutir en el mundo. En Argentina se llamó Día Femenino, estuvo reglamentado por una ley provincial, que fue la ley que sigue vigente, o sea, en la provincia de Buenos Aires todavía existe el Día Femenino, y existen algunos contratos específicos, unos convenios específicos de trabajo, por ejemplo, el de bancarios. Eh, y Perdón, ahí veo un comentario. Si las leyes que salieron fueron en provincia de Buenos Aires dos, en capital una y a nivel nacional otra. Y en Rosario. Y estamos trabajando, bueno, con legisladores de todo el país. Perdón, retomo. El tema de las licencias. Hay una cuestión, eh, la ley nacional que tenemos, que no es nacional sino provincial de la provincia de Buenos Aires, lo dice muy claro. En sus fundamentos dice, no hace falta ahondar en detalles acerca de lo que pasan las mujeres en su periodo menstrual o algo por el estilo. Pero dice que no hace falta entrar en detalles al respecto. ¿Cómo? Bueno, no lo nombremos. Y se da por sentado que es un problema. Hay una cuestión ahí que es que una cosa es que yo tenga licencias por enfermedad, si me siento mal, y otra cosa es que ya se asuma que la menstruación va a ser un problema o me va a dejar en situación de enfermedad y que por eso se me tiene que dar una licencia. Hay una nota en Economía Feminista que salió en el especial del Día de la Salud, que si quieren pueden consultar, que hablo de esto extensamente, se llama Son problemas míticos, hablo de cómo cuando se instituye el síndrome premenstrual en la literatura médica, más o menos lo que hacen es meter en una bolsa de gatos todo lo que puede pasar durante una menstruación. Agarran y dicen, bueno, desde dolor de cabeza hasta contracciones de útero, todo es síndrome premenstrual. Digamos, yo no sé si a ustedes se les ocurre alguna otra enfermedad que tenga más de 150 síntomas de los que no se especifica ni periodicidad ni nivel, digamos, de gravedad. Es bastante raro. Sin embargo, eso es lo que sucede con la menstruación en la literatura médica. Si yo pido una licencia por enfermedad, lo que tengo es síndrome premenstrual, que más o menos lo que propone es que la menstruación es un problema. Y además tiene un tema tremendo que a mí me preocupa mucho, que es que invisibiliza los diagnósticos específicos. O sea, si yo tengo una patología puntual que tiene que ver con mi ciclo reproductivo y mi ciclo menstrual, pero lo que pienso es que lo normal
allá. Si yo pienso que lo normal es que la menstruación duela, moleste, y el médico también piensa eso, porque cuando le enseñan a tipificar, lo que le dicen es, bueno, mira, acá hay una patología que se llama síndrome premenstrual, a las mujeres les puede pasar cualquier cosa, van a tener de todo. Es como, bueno, no tenés nada, estás menstruando. Y en realidad no es que no tenés nada, es que tenés menstruación y ya es una enfermedad de por sí. Entonces, yo lo que creo es que las faltas al trabajo, a la escuela, por enfermedad, tienen que existir. Obviamente, si uno se siente mal no puede ir, pero no pueden ser por menstruación. No se puede asumir que la menstruación hace sentir mal. Bueno, voy a leer una pregunta que llegó hace unos días, que dice lo siguiente. ¿A qué discursos ancestrales está arraigado el asco machista a la menstruación que produce la estigmatización del estado menstrual, si se lo puede llamar así, siendo un hecho natural? Bueno, eh, acá hay varias cosas. Digamos que es muy difícil rastrear lo que sería el asco machista ancestral a la menstruación. Hay estudios muy buenos que son específicos de ciertas culturas que analizan eh, en cierto lugar qué pasa respecto a la menstruación, que digamos creo que eso es lo mejor que se puede ofrecer. Yo puedo pasar algunos, después pongo algunos links, pero creo que acá lo que yo puedo responder a partir de lo que he leído, como una respuesta general que debe ser tomada solo como eso. Acá vuelvo a hacer una aclaración, estoy hablando en términos muy generales, eh, para dar una idea general, también valga la redundancia, de lo que estamos haciendo con menstruación y de ciertas cuestiones que en realidad son muy complejas. En realidad, bueno, las respuestas generales también muchas veces lo que hacen es evidenciar una complejidad. Pero más o menos va así. A ver, primero la menstruación es sangre. Digamos, la sangre es difícil que se piense que es un signo de algo bueno, ¿no? Que está pasando algo bueno. Está asociada con lastimarse, con estar enfermo, con estarse pudriendo, bueno, etcétera. Digamos, pero dejando de lado eso obvio, hay una cuestión que tiene que ver con el rol de la maternidad. Que, bueno, la menstruación niega la maternidad. Una mujer que menstrua es una mujer que no está embarazada. Básicamente, en lo ancestral, que es lo que preguntan, o hasta hace muy poco tiempo, eh, las mujeres éramos un gasto excepto que tuviéramos hijos. Al no podernos valer por nosotras mismas, no generar nuestros propios ingresos, nuestros propios recursos, éramos el deber de un hombre, ya sea de nuestro padre o de nuestro marido. Cuanto más tiempo, digamos, pasabas sin que te tome un hombre, eras un lastre para tu padre. Y después, una vez que un hombre te tomaba, digamos, lo que tenías que hacer era proveerle descendencia, ese era tu trabajo, y después cuidar, asegurar la supervivencia de esa descendencia. Y bueno, una mujer que está menstruando no está produciendo descendencia. Así que hay un rechazo ahí y también, digamos, una mujer que está menstruando tiene muchas menos posibilidades de embarazarse, o sea, si se mantienen relaciones sexuales con ella mientras está menstruando. Entonces, ahí hay como un asco, como un rechazo de no sirve para nada, porque hay un relato de la utilidad de las mujeres relacionado con la reproducción. Esto, bueno, a muy grandes rasgos. Ahí después, digamos, empiezan las construcciones mucho más complejas, eh, que un poco igual siguen, nada, sabemos que las seguimos padeciendo. Voy a leer ahora otra pregunta. Veo igual a la persona que me está haciendo la pregunta sobre la formación de ginecólogos. Ahí la voy a responder. Eh, pero esta llegó hace un par de días y dice, soy varón trans y menstruo. Pero en realidad eso no tiene que ver con mi pregunta. Padezco de dolores premenstruales y durante la menstruación muy intensos, pero realmente no me gusta tomar pastillas. ¿Saben de remedios naturales capaces de aliviar esto?
Bueno, acá hay algo muy interesante que tiene que ver con pensar la menstruación como una experiencia uniforme, como algo que, digamos, le sucede a los cuerpos de la misma manera, eh, y tiene un poco que ver con la reducción de la menstruación a un proceso anatómico. A ver, los dolores premenstruales o menstruales, también hablábamos un poco de esto, de la institución del síndrome premenstrual en la literatura clínica, pueden tener muchísimas causas. Y en general, lo que se piensa es que como la menstruación duele, no pasa nada. Lo primero que estaría bueno hacer es chequear que no haya ninguna patología específica. La más común es la endometriosis, que es el crecimiento, eh, mucho crecimiento del endometrio, que suele ser muy dolorosa. Y después hay distintos trastornos que tienen que analizarse según las hormonas. Ahí volvemos a esto, porque este varón trans piensa que eso no tiene que ver con su pregunta, porque lo que cree es que la menstruación es solamente, o sus dolores solo tienen que ver con su útero y en ese sentido somos todos iguales, pero bueno, también sos una persona que está sintiendo un dolor y necesita ir a un médico. Y ser un varón trans va a tener mucho que ver con qué estudios te pidan hacerte, con cuáles te sientas vos cómodo con hacerte. Y ahí hay algo que puede llegar a dificultar que encuentres cuál es realmente la causa de esos dolores. También sucede en muchísimos casos que no hay ninguna, entre comillas, anormalidad, y duele mucho igual. Y en estos casos, en general, lo que se prescriben son antiinflamatorios o lo que se utiliza, ni siquiera se prescribe porque en Argentina son de venta libre, antiinflamatorios o pastillas anticonceptivas. Eh, pero bueno, lo que dijo esta persona es que no le gusta tomar pastillas, supongo que se refiere a las anticonceptivas, y eh, lo que ha, ha demostrado tener algún tipo de efectividad son las vitaminas, que son estos, digamos, complementos también de venta libre, que no tienen, digamos, componentes farmacológicos. Son en general nada, vitaminas y suplementos dietarios. 100 miligramos de vitamina B1 pareciera poder aliviar el dolor, el magnesio también, eh, pero digamos que son estudios con muestras chiquitas, la verdad que depende muchísimo de la persona. Eh, y sí, hay que tener mucho cuidado, más si por eso sos un varón trans y tenés tratamiento hormonal, con que algunas hierbas y algunas plantas tienen interacción con ciertos medicamentos. Por esto es tan importante la atención médica y bueno, el conocimiento de estas cuestiones. También, bueno, voy a dejar algunos links. Y acá veo que preguntan qué conceptos útiles y fundamentales sería bueno que incorporáramos los futuros tocogineco desde fuera de la formación médica tradicional. Em, Ahí yo creo que, por lo que veo, en general, eh, hay poca consulta de los médicos con profesionales de otras disciplinas. En general, los médicos solo consultan médicos. Y mucha de la investigación acerca de la menstruación se da en ámbitos más de investigación, que a veces son médicos, otras no, pero biológicos. Hubo hace poco, se están haciendo ensayos con, con órganos fuera del cuerpo, digamos, órganos artificiales o celulares.
muchos temas con hormonas, pero no hormonas aplicadas en vía oral, digamos, con ensayos clínicos. A mí me parece que, digamos, sería bueno que los médicos consultaran más eh, papers específicos de ciertas cuestiones para mandar a hacer estudios, sobre todo de específicamente, sobre todo endocrinológicos. Yo creo que más consulta endocrinológica relacionada con el tema estaría bueno, pero también, sobre todo, una cuestión que tiene que ver con revalorizar la experiencia individual. Hay una cuestión de normalización del discurso que tiene que ver con pensar la menstruación como algo natural, que es un poco engañoso querer sacarle el tabú por decirle natural, porque lo natural es lo normal y las mujeres embarazadas no menstruan, las desnutridas no menstruan. Y de alguna manera, bueno, la menstruación es una expresión de clase. Un cuerpo tiene que poder darse el lujo de menstruar todos los meses. Y ahí creo que sería bueno eh, que los médicos intervengan, que, que tengan opiniones al respecto, basadas en cómo la menstruación como tema de salud opera a nivel social y de significado, que pregunten, pero sobre todo, me parece que lo más importante es que los ginecólogos empiecen a instruirse en temas de métodos de gestión menstrual, que acerquen a sus pacientes alternativas. Yo conocí muchos que no saben lo que es una copa menstrual, que no hablan de qué hacer con la menstruación. Pasa mucho que te revisan y te dicen, bueno, anatómicamente estás bien, pero bueno, ¿ahora qué haces? Vamos, ¿qué haces con esa menstruación? En mi experiencia personal, yo por ejemplo tuve menstruaciones muy abundantes y ciclos muy cortos durante la adolescencia y lo que hicieron fue revisarme y decirme, bueno, no te pasa nada. Está bien, pero con toda esta sangre que me mancho siempre, o sea, ¿qué hago? Ahí creo que sería como lo más útil que podrían hacer los ginecólogos. eh, Pensar en ropa interior absorbente para varones trans, la copa menstrual, toallitas reutilizables, toallitas de tela, que en general lo que sucede es que cuando están asociadas las toallitas de tela a la aparición de patologías, em, tienen... em, el problema es que las mujeres no las lavan lo suficientemente seguido. Y si uno las lava seguido, funcionan bien. Y también el no lavarlas lo suficientemente seguido tiene que ver con que muchas mujeres, ahí está, perdón, que tenemos algunos cortes. Eh, ¿Qué qué estaba diciendo? Eh, las toallitas reutilizables. Las toallitas reutilizables eh, muchas veces están asociadas y hay papers que muestran que son prácticas, digamos, poco sanitarias y que muchas mujeres terminan apareciendo patologías, pero es porque también en ciertos sectores los lugares de lavado y de higienización son comunitarios y mostrar menstruación ya vimos que está muy mal visto. Entonces a esas mujeres les da vergüenza ir a lavarlos. Si uno tiene acceso a agua, los puede lavar. O también eso es un muy buen rol del médico. El médico en muchos sectores es la voz autorizada. Sacar el estigma
Es decir, esto no te tiene que dar vergüenza, porque también muchas veces si ni el médico habla de eso, hay una cuestión con quién lo vas a hablar. Me parece que lo primero que tiene que incorporar el personal de salud es preguntar al respecto. No solamente cuándo fue la fecha de tu última menstruación. ¿Qué método usaste? ¿Sentís cómoda? ¿Te duele? ¿No te duele? ¿Sentís que te duele más que a otros? ¿Te manchás? ¿Te da vergüenza? ¿Tenés relaciones sexuales? También, bueno, algunas para la pregunta de los dolores, yo no encontré investigación al respecto, pero muchos sexólogos y médicos dicen que la masturbación ayuda a reducir los dolores. Tiene que ver con una cuestión, digamos, de juntar lógicamente ciertos factores. Digamos, la masturbación aumenta las endorfinas y el flujo sanguíneo cuando tenemos orgasmos hacia el suelo pélvico y las paredes del útero, y eso podría aliviar el dolor. Eh, Creo que toda esta información, estos consejos y hablar del tema en una consulta médica eh, tienen más que ver con una buena atención que tal vez tener toda la data sobre todos los trastornos posibles, porque eso, bueno, nada, se entra a internet y se busca. Pero para que una mujer o una persona que va a una consulta pueda describir bien sus síntomas, se le tiene que dar importancia, se le tiene que dar relevancia. Y eso es lo que muchas veces no pasa. Por último, me gustaría contarles, digamos, cómo veo yo lo primero que sabemos sobre la menstruación y la escuela como espacio para hablar del tema. Es una observación muy cortita y tiene que ver un poco con esto de la naturalización de la menstruación, de esto de decir la menstruación es algo natural, entonces no debería darnos vergüenza hablar de eso. Si es natural, bueno, a la que no le pasa es anormal, y bueno, como volvemos a la embarazada, la que come mal, también recordemos que Argentina es un país que siempre está rankeando segundo o tercero en el ranking mundial de anorexia. Las chicas anoréxicas con trastornos alimenticios muchas veces no menstruan, entonces les estamos diciendo anormales o antinaturales o en contra de la naturaleza, no es como una buena palabra. Pero más allá de eso, toda la información que recibimos acerca de la menstruación en la escuela tiene que ver con una condición anatómica. Nos dicen al útero, a los ovarios, les pasa esto, se ensancha el endometrio y sangramos. Y eso tiene detrás este discurso universalizador, y la experiencia de la menstruación no es uniforme. Y la escuela no deja lugar para eso. No deja lugar para contar las particularidades. Y ahí, digamos, también entramos en esta desinformación. Si no hay particularidades, no hay un método de gestión menstrual que se ajuste a nuestras necesidades. Hay uno que es el que tenés que usar. Y recordemos que muchas veces la clase sobre menstruación en las escuelas la dan empresas privadas, que son fabricantes de tampones y toallitas. Y estas empresas no lo hacen por el bien de las mujeres, lo hacen para ganar dinero. Eh, y ahí, bueno, hay un problema también con lo que proponen estos productos, que proponen una descartabilidad, un rechazo, un sacate esto de encima. De hecho, se llaman así, se llaman de protección femenina. ¿De qué te están protegiendo? Digamos, la menstruación no es un patógeno. O sea, no tiene alta concentración de patógenos, eh, no es altamente contaminante en términos biológicos, ¿no? La transmisión de enfermedades y, y es bueno, excepto en casos de HIV. Eh, pero bueno, digamos, mayormente, digo, la caca es mucho más problemática, transmite muchas más enfermedades que la menstruación. Pero más allá de eso, hay una cuestión de que no se te note. O sea, estos productos están hechos para que no se te note, para que parezca que no. Y el discurso de las escuelas muchas veces es este porque es el de las empresas, pero cuando no, también. Esto en general se da en la clase de biología. Y la clase de biología
digamos, nos habla acerca de cómo la ciencia concibe las cosas. Y en este caso nos está diciendo que la ciencia no tiene preguntas. Nos está diciendo que la ciencia ya sabe todo lo que tiene que saber sobre la menstruación. Lo cual, primero, si volvemos al principio de la charla, decimos que tenemos poca investigación, tenemos pocos datos, pero además hay otras preguntas muy interesantes, como ¿por qué menstruamos? Somos muy pocos los animales que menstruamos. Menstruamos los humanos, las musarañas, los murciélagos, algunos primates, nada más. Eh, digamos, ahí hay preguntas que está buenísimo responder y que no se hacen tampoco desde la ciencia, dan una idea errada de qué es la menstruación y de qué es la ciencia, o de qué se pregunta la ciencia, o de qué queremos saber desde la biología. Así que bueno, eh, voy a empezar a cerrar. Si alguno tiene alguna otra pregunta, pueden dejarla ahí acá al costado que la leo. Yo ahora voy a poner los links de las cosas que estuve mencionando de hoy y mañana, cuando subamos el video. Y bueno, espero haberles dado la impresión de que el tema de la menstruación es una cuestión compleja que involucra un montón de variables y un montón de estudios de un montón de disciplinas. Eh, Tiene que ver, es un ejemplo paradigmático de violencia de género, tiene que ver con cómo se nos impone la vergüenza del cuerpo, pero que a través de la imposición de esa vergüenza no es solo algo de no hables de esto o guárdatelo para vos, sino que te condiciona como individuo, eh, te impide ir a la escuela, te impide ir al trabajo, te impide también muchas veces sentirte bien. Hay, tiene que ver con que te sientas enferma, con que pienses que tenés algo malo, y eso se instituye desde un montón de lugares, no solo desde esas enseñanzas de personas grandes. Acá veo una pregunta más que dice, ¿se sabe cuál es el tipo de impacto social que causa la no educación de la menstruación en la mujer y en la familia disfuncional? La hace Leo Flores. Mira, la verdad es que decir este es el impacto es bastante difícil. Pero en el tema del ausentismo escolar se vio que cuando la distribución gratuita de productos no está acompañada de acciones por la educación, el ausentismo escolar no se modifica mucho, que las mayores modificaciones son cuando se da acceso gratuito a los productos de gestión menstrual, pero además se habla del tema. Eh, y los impactos sociales, digamos, son variados y los podés ver estudios de caso o podés entrar a nuestro Twitter y ver los relatos. Basta con eso. O con preguntarle a las personas de tu alrededor que menstruan qué dejaron de hacer por estar menstruando, eh, qué les dio vergüenza hacer por estar menstruando, qué, no sé, a dónde dejaron de ir. O, no sé, un ejemplo muy común es tener una cita y empezar a menstruar y cancelarla. Pensar que uno no, y por más que de repente a la persona que menstrue no le importa, pero piensa que no está apta para un encuentro sexual, eh, ahí hay un costo asociado, digamos que nada tiene que ver con el dinero, con dejar de ir a la escuela, y parece una estupidez, pero eh, son imposiciones sobre el cuerpo, sobre qué deberíamos y qué no deberíamos hacer mientras estamos menstruando. Eh, y bueno, espero haber dejado claro que la menstruación es un tema que aumenta las desigualdades en un montón de sentidos y que opera
digamos, desde la organización económica, con cuestiones muy puntuales, que es tener que tener acceso a productos que nos obligan a consumir, que nos obligan a comprar, que son caros, que los sacamos de sueldos que ya son menores y que la que no tiene para comprar se jode. Esas son las opciones de los cuerpos menstruantes hoy. Y después, bueno, esto se ve construido por un discurso que está muy arraigado. Hay un experimento en el que se ve algo así como el tampon effect, que una mujer antes de una entrevista de trabajo deja caer o bien un brochecito de pelo al piso o un tampón, una toallita no usados. Y después se ven los resultados de cómo las personas la percibieron. Y la mujer que evidenció que menstruaba o quiso acordar que es un cuerpo menstruante es percibida como más débil, menos apta. Bueno, famoso, ¿qué te pasa? ¿Te vino? La menstruación pareciera que nos hace débiles y todo este discurso, digamos, ha terminado en proponerla realmente como una desventaja. O sea, realmente para una persona que vive en esta sociedad, menstruar es menos preferible que no menstruar. Eh, y bueno, al que no le parezca que eso es una desigualdad eh, y que no es injusto, no sé, me encantaría escucharlo, eh, porque bueno, siempre viene bien escuchar puntos de vista de disidentes y formados, y si no cambio de idea, al menos servirá para fortalecer estos argumentos. Así que bueno, espero que les haya servido. Voy a dejar algunos links, eh, pero bueno, en la página de Economía Feminista van a encontrar la información mucho más ampliada. La idea era más bien encontrarnos, tener un contacto más personal, contarlo resumidamente. Espero no haber sido muy aburrida, la verdad que estoy un poco nerviosa, nunca he hecho una transmisión en vivo y bueno, nada, muchas gracias por haber escuchado y visto y mandado sus dudas, preguntas. Pueden seguir mandando si les surgen dudas después, las pueden mandar al mail de Economía Feminista, me las pueden mandar a mí a info@labarbicientifica.com, por mi página de Facebook, que es La Barbie Científica. Y bueno, espero que nos sigamos encontrando. Eh, bueno, muchas gracias.